Dios te bendiga y te guarde en esta hermosa mañana, más que agradecido con nuestro Dios por la oportunidad que nos brinda de estar aquí una vez más delante de su presencia en esta mañana gloriosa. Muy bendecido por la misericordia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En esta hora quiero hablarte acerca de algo que de verdad muchas veces leemos en las Escrituras, pero no le encontramos, como quien dice, la salida. La Biblia, nosotros hemos escuchado algunos versículos que son para nosotros muchas veces como contradictorios, o versículos que para nosotros algunas veces son difíciles de entender, quizá por una falta de explicación, quizá porque nunca nos hablaron de ellos y no pudimos quizá tener la información correcta para así nosotros poder entenderlo mejor. En esta mañana estaba analizando lo que dice el libro de Mateo 8:28 y dice que Jesús, cuando arribaron a las tierras de los Gadarenos, le salieron a su encuentro dos endemoniados gadarenos que salían de los sepulcros feroces dando voces y que le gritaron: Jesús, ¿a qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Y muchos hemos leído la historia. Y allí nosotros encontramos que Mateo está diciendo que salieron de los sepulcros dos endemoniados gadarenos. Pero cuando leemos a Lucas 8:26, 27, Lucas está diciendo: luego arribamos a la tierra de los Gadarenos, y aquí dice, y le salió a su encuentro un endemoniado gadareno que salía de los sepulcros dando voces y que hablaba con Jesús. Entonces, para muchas personas es como algo un poco difícil de entender, porque dicen, bueno, pero ¿cuánto era en sí? Mateo dice que eran dos y Lucas dice que era uno. Entonces, ¿eran dos los endemoniados o era uno? Entonces, cuando uno lee, dice, sí, pero la Biblia es que lo dice. ¿Dónde está la contradicción? Si es la Biblia que lo dice y eran los discípulos del Señor, pues entonces, ¿por qué hay como una contrariedad en la palabra? Muchas veces algunos dicen, bueno, se equivocaría uno, o error del escritor, o qué sucedería. Y es porque nosotros, a la verdad, no tenemos el manejo de la situación. En este caso, lo primero que tenemos que analizar es lo siguiente. Lucas no era uno de los apóstoles. Muchas veces la persona obvian estos detalles, no lo saben, y se encuentran con esta situación. Lucas no era uno de los apóstoles. Lucas fue un discípulo de Jesús, pero de muchos años después. Lucas era médico. Mateo sí era de los apóstoles y andaba con Jesús. O sea, Mateo narra y escribe lo que él ve, pero Lucas escribe lo que él oye, porque Lucas, para poder escribir, tiene que recopilar informaciones. Entonces, lo primero que la persona tenemos que analizar cuando leemos las Escrituras es quién lo dijo, en qué tiempo y para quién. Para muchos no es un secreto que Lucas le escribe a los griegos, diferente a Mateo. Y no obstante a esto de que Lucas le escribe a los griegos, tenemos que Lucas escribe muchos años después de los acontecimientos. Y esto entonces lleva a la persona a errar en algunos detalles. Mateo, que sí andaba con Jesús, cuando usted comienza a leer el libro de Mateo, la historia dice: cuando arribamos a la tierra de los Gadarenos, le salieron a su encuentro dos endemoniados gadarenos. Mientras que Lucas dice: luego arribaron a la tierra de los Gadarenos y le salieron a su encuentro. Es decir, que Lucas no estaba. Lucas está contando lo que alguien le narró, lo que alguien le dijo. Y por esto vamos a encontrar que hay cierta discrepancia en los dos sucesos, los dos acontecimientos, pero no es porque estén equivocados, sino más bien
que Lucas hace una narrativa de acuerdo a lo que se le contó, pero Mateo está narrando lo que aconteció. Entonces, cuando Mateo escribe lo que él vio y lo que le aconteció a ellos, mientras que Lucas escribe de lo que le contaron. Entonces parece que cuando a Lucas le cuentan, le dice, mira, y cuando llegaron a las tierras de los Gadarenos, un endemoniado le dijo a Jesús esto y esto. Y entonces Lucas escribe. ¿Qué está escribiendo Lucas? Lucas está escribiendo lo que la persona le está contando. Mire, llegaron allá, entonces un endemoniado. Lucas registra el endemoniado que habló con Jesús. Mientras que Mateo escribe los dos endemoniados que le salieron al encuentro. No está escribiendo Mateo el que habló, sino los dos que le salieron al encuentro. Mientras que Lucas escribe es el que habló con Jesús y el que le dijo las cosas. Por eso es que nosotros vamos a encontrar que hay como una cierta discrepancia en los dos versículos, pero no es que haya discrepancia, sino más bien que es que uno escribe de lo que ve y de lo que está viviendo y el otro escribe de lo que le contaron. Y por eso es que hay muchos detalles en el libro de Lucas que en el de Mateo son como distintos. Por ejemplo, tú oyes que dice 6 días después Jesús subió al monte a orar, dice Mateo. Y Lucas dice 8 días después Jesús subió al monte a orar. Entonces, pero espérate, ¿eso fueron 6 o fueron 8? No, es porque Lucas simplemente está escribiendo de lo que se le cuenta. Entonces, por eso vas a encontrar versículos que tienen cierta discrepancia, que uno entiende y cree como que fue que se equivocó el escritor o que hay no hay una coinonía en los versículos, o más bien que uno de los dos se equivocó. Y no es así. Es que uno escribe de los acontecimientos según está mirando y el otro está narrando de lo que le contaron. Y allí las cosas son distintas. Entonces, lo mismo sucede con Judas. Dice que con el salario de su iniquidad adquirió un campo y salió y fue y se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Mientras que Mateo dice, arrojando las 30 piezas de plata, dijo, ¿qué he hecho? He entregado sangre inocente, y arrojando las 30 piezas de plata salió y fue y se ahorcó. Entonces usted dice, bueno, pero aquí tenemos el asunto. ¿Se ahorcó o se reventó por la mitad? ¿Cómo fue el asunto? Entonces usted tiene como una cierta discrepancia que usted se queda, pero espérate, ¿verdad? ¿Y cómo es el asunto? Pues se equivocaron, ¿no? Lo mismo que le acabé de contar. Uno es el que está en el hecho y el otro es el que le cuentan. Y por esta razón es que tenemos cierta discrepancia en algunos textos, algunas historias bíblicas, pero es porque ha sucedido este acontecimiento de que uno está presente y el otro no. Y cuando a ti te cuentan, nunca te cuentan cómo es, sino más bien se hace un resumen para darle a la persona como el extracto de lo acontecido, mientras que el que está mirando, el que está ahí, dice, mira, y se fue por allá y vino por este lado y después dio una vuelta. No es lo mismo. Entonces al otro cuando le cuenta dice, no muchacho, digamos, hubo un accidente en tal lugar y había un carro de tal color que estaba virado y tanta persona herida o esto. Pero el que está mirando dice, no, y ese carro se fue por allá y vino en 2 gomas y después dio 3 vueltas y después hizo aquello. Y es diferente. El que está observando, palpable, está mirando físicamente que al que le cuentan. Entonces eso fue lo que aconteció aquí en este relato. Cuando nosotros vemos cierta discrepancia en estos versículos, no es que se haya equivocado ninguno de los dos, sino más bien que uno está en el acto presente y el otro le cuentan mucho tiempo después de lo que había acontecido. Así es que nada, Dios te bendiga en esta mañana, Dios te guarde. Como de costumbre estamos semanalmente siempre subiéndote unos videitos de esto para que tú puedas ampliar un poco más el conocimiento y tener más entendimiento de algunas historias o versículos que muchas veces no nos han sido explicados y necesitamos conocerlo. Así que Dios te bendiga y te guarde en esta mañana y que la paz de Hashem esté cada día con cada uno de ustedes. Dios te bendiga.